Gloria al Señor. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un servicio más, a una predicación más. Seguimos avanzando, seguimos hablando las buenas nuevas como siempre. Y el tema de esta tarde es la gracia de Dios. Ese va a ser el tema de esta tarde. Como siempre, vamos a ser movidos a través del Espíritu y vamos a ser guiados solamente por la Escritura. Vamos a hablar acerca de algo que mucha gente lo tiene un poco confuso, la definición acerca de la gracia de Dios. Y vemos que la gracia en realidad es un regalo de Dios, pero nosotros vemos o nos imaginamos muchas veces cuando alguien nos da algo o alguien nos regala algo. No lo tomamos muchas veces en serio. No nos imaginamos nada porque nos lo han regalado. Hasta cierto punto, si es cualquier cosa, casi ni nos importa porque es regalado. Entonces, cuando se habla de la gracia de Dios, mucha gente tiende a abusar en esa palabra. Tiende a abusar y a pensar que es algo en lo cual nunca va a pasar nada, porque se vive bajo la gracia, dicen todos. Entonces lo toman como si fuera algo donde no se le tiene que tomar mucha importancia porque es un regalo, es la gracia y no es de nosotros y es de Dios. Entonces se oye como que en realidad todo está bien, pero lo que tenemos nosotros que aprender es saber y a recibir qué es esa gracia de la que se habla en la Biblia. Tenemos nosotros que ver que esta gracia no es ni más ni menos que el mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios de siempre. Entonces nadie piense que la gracia es como un pase, hacer lo que el individuo quiera hacer o pensar o actuar o meterse a participar o hacer y regresar y todo va a estar bien. Inclusive apartarse y querer volver cuando él quiera o ella. Entonces vamos a ver nosotros hoy lo que es la gracia de Dios. Porque se lo repito, la gracia de Dios es ni más ni menos que el mismo Dios. Por eso no podemos minimizar, ni pensar, ni pasar esto a la ligera y decir, bueno, es que estamos bajo la gracia y seguir repitiendo eso. Tenemos nosotros que todo el tiempo vivir en temor, como siempre se nos ha dicho y como está escrito, a través de toda la Escritura. Vamos a ver que todo empieza en Él y termina en Él. Entonces, esto es algo bien serio, porque vamos a ver, se lo repito, cómo la Escritura lo va a poner aquí. Sabemos nosotros que el regalo de Dios fue Jesús. Ese es el don de Dios y esa es la gracia de Dios. Pero también sabemos que Jesús es Dios. Entonces imagínense y póngase a pensar qué es la gracia de Dios. Ahorita vamos a ver que todo esto, como se los digo, empieza en Él y termina en Él, en el mismo Jesús. En Juan 19 le voy a mostrar varios aquí para que usted se vaya identificando lo importante que es entender. Se habla de Jesús, pero al mismo tiempo Él es nuestra gracia, ¿sí? Juan 19 dice Él ahí, dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, vemos luego que no hay otra manera de entrar nosotros hacia la salvación si no es por Jesús. Él mismo dice, Él es la puerta. Un sentido figurado por donde tenemos que entrar todos, ¿no? Entonces esa es la primera. Aquí mismo en Juan 14:6 vemos que también Él se pone como el camino.
Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí vemos también a la gracia otra vez. Está bien claro que Él es el único camino que existe, Él es la única verdad y la única vida que existe. Alguien que hable de otras cosas y prometa otras cosas, eso no tiene ningún poder, no tiene ninguna verdad, porque aquí estamos hablando de aquel que mandó el mismo Dios, y es a Jesús. Entonces lo afirma: nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vamos a ver que por medio de Él tenemos entrada hacia el Padre. En Efesios 2:18, es que le tengo que mostrar primeramente todo esto para que usted vaya viendo la importancia de la famosa gracia que se habla y que muchas veces no se explica porque no se entiende y no se sabe y no se recibe. Si alguien no recibe en el Espíritu las cosas de Dios, no las puede enseñar. Enseñará otras cosas, pero no como debe de ser, porque Dios no enreda a nadie. Pero Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, refiriéndose a Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todo esto es, otra vez se lo repito, la gracia de Dios. Es el mismo Jesús, es el que tiene todo en sus manos, es el que tiene todo poder, toda autoridad para mover todas las cosas desde ahorita y desde que empezó todo, o toda su obra que le mandó el Padre y que sigue trabajando en nosotros, los creyentes. Vamos a ver también aquí mismo en Efesios 3:12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oiga eso ya. Por quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo está puesto en Él. Por eso se empieza a caminar, como está escrito aquí, en seguridad y en confianza por todo lo que Él promete y dice que nos va a dar y nosotros vamos a recibir. Por eso es que todo está en Él. A lo contrario de mucha gente pensar que la famosa gracia de Dios son puros perdones todo el tiempo. ¿Quién le dijo a usted todo eso? Que la gracia de Dios era perdón tras perdón tras perdón tras perdón, y la gente pecando, pecando y pecando, y no hay nada, nunca hay nada. Así no es. Aquí estamos viendo nosotros el acceso, como dice aquí, que tenemos a todas las cosas que Él nos está otorgando. En vez de participar, de ser nosotros de la familia de Dios, estamos siempre buscando que nos esté perdonando, porque por lo que vemos no podemos someternos a nada, y cuando no nos sometemos a nada pensamos que estamos bajo la gracia y hay perdón todo el tiempo, pero no se trata de eso. En realidad tenemos perdón, nadie está diciendo que no, pero usted está llamado a participar con Dios a través de Jesús, y yo también. Ser transformados, ser cambiados, porque hay gente allá afuera que está perdida. Y la gente no tiene esperanza y está sin Dios. A los que Dios va a usar son aquellos que está moldando, que está formando, para hablarles a los demás allá afuera. Entonces, algún creyente que me esté oyendo y que se la pase todo el tiempo pidiendo perdón y todo el tiempo mal, pues imagínese si usted está participando de todo esto o no, o en dónde está. Vemos claramente que se nos ha otorgado a nosotros todas estas cosas para estar con Él, participar con Él.
Eso es a lo que se refiere todo el tiempo a la gracia de Dios. Es estar acompañados siempre con el mismo Jesús. Vean lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Y dice que justos por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y aquí dice el justo por los injustos, o sea, Jesús por nosotros, porque Él es el justo y lo hizo por nosotros que éramos injustos. Dice Él, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora vamos a leer nosotros Romanos 5:1, donde podemos ver los resultados de la justificación y a Adán y a Cristo, porque eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Romanos 5:1. Gloria al Señor Jesús. Dice, justificados pues por la fe. Oiga eso. Justificados pues por la fe. Ahora, acuérdese usted de lo que es la fe. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Quién es el que nos justificó en la muerte, en la cruz del Calvario? Para que entienda. Jesús. Entonces dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Él está siempre airado con el impío, con aquel que no quiere nada ni le importa nada de lo de Dios. Pero nosotros, gracias a que hemos sido justificados por Jesús, tenemos paz con Dios el Padre. Esa es la reconciliación que se ha hecho. Aquí está escrito, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos acceso, tenemos confianza a todo lo que le estaba leyendo. Por eso nuestra vida tiene que ir siendo transformada. Ya no está en temor, ya no vemos las cosas de la misma perspectiva que las veíamos antes. Estamos siendo transformados. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe, oigan lo que dice aquí, a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí están las dos cosas, la fe y la gracia. Porque es que en Él está todo, entiendan, en Jesús. Por eso es que se mandó. Por eso es que se mandó al Hijo y se le dio toda autoridad y toda potestad sobre de todo. Se le dio el nombre sobre todo nombre. Lo repito, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios otra vez? Jesús. Por eso es que nosotros siempre, pero siempre tenemos que estar pensando en el Señor Jesucristo. Por eso dice que tengamos la mirada en Él, en las cosas de arriba. Dice en el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está cómo el individuo empieza a cambiar. ¿Y por qué piensa diferente? Porque es que ya es transformado por el toque divino de Dios en su corazón. Sí, porque es que yo siempre he dicho que cuando Dios se manifiesta en una persona, es algo verídico, es algo real y se siente y empieza a ser transformado
el individuo. Porque no es nomás de palabra y esperar a que si algún día pasa algo contigo. Aquí vemos nosotros que está escrito de hecho lo que está pasando en alguien que recibe al Señor en su corazón. Y una de esas cosas es, como dice en el 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no es solamente una forma de ser amable, pacífica y piadosa. Es mucho más que eso. El amor de Dios, Él dice que son sus mandamientos. En la transformación de la forma de ser es una. Por supuesto que es buena, yo no digo que no. Pero usted va a empezar a crecer. Usted va a empezar a moverse un tipo Cristo, para que me entienda, por todo lo que Dios le va a revelar. Porque ese es el amor de Dios, sus mandamientos. Entonces empieza a entrar todo ahí, en el individuo. Claramente, lo estamos viendo aquí. Dice, porque Cristo cuando no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice aquí en el 8 otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga eso. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí está hablando ya de los tiempos finales, los tiempos postreros. Por él seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entiendan que si Él no hubiera resucitado y Él no hubiera pasado nada con Él, pues estuviéramos perdidos. Pero dice aquí, seremos salvos por su vida. Porque Él les dijo, ¿no? Porque yo vivo, vosotros también viviréis, les dijo a los discípulos. Entonces vemos que eso está escrito. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces vemos aquí que ya estamos reconciliados, ya estamos con Él y Él con nosotros, y va a poner este ejemplo de Adán y Cristo, para poder entender más todavía acerca de la gracia, acerca de cómo es un estado natural y cómo es un estado de una persona divino. Porque como lo leíamos ahorita, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es una persona que ha vuelto a nacer. Totalmente eso es lo que es. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ahí estamos de acuerdo todos. Ese es el proceso, eso es lo que pasó, y nadie pudo escaparse de nada, porque así pasó y escrito estaba y escrito está. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado, dice. No obstante, dice él, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Oiga ese periodo tan corto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué tiene estos dos hombres aquí? Porque después que al pueblo de Israel se le dan las leyes, los estatutos, todas las cosas con las que Dios los iba a salvar, hubo mucha gente que se fue con él. Entonces la muerte ya no reinó, porque se empezó a dar mandamientos a los hombres bajo la ley de Moisés, prometiéndoles que iban a terminar con él, prometiéndoles que no iban a haber muerte, prometiéndole que no los iba a dejar y que se los iba a llevar. Entonces vea usted y entienda de qué se trata todo esto, de qué se trata la muerte, como él dice aquí, cuando reina. Periodo
solamente de Adán hasta Moisés, porque a través de Moisés fue que ya vino los estatutos, los mandamientos y cómo él empezó a tratar con los individuos. Por eso veamos que ya las cosas van cambiando. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es aquel que había de venir? Jesucristo. Dice, aquí va a hablar ya acerca del don, porque es que el don de Dios es lo mismo, es el regalo que se nos ha dado. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Sé que no es lo mismo el regalo de Dios que la transgresión que hizo Adán. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque es que es cierto, o sea, estamos de gracia en gracia. La gracia de Dios, Jesús, y al mismo tiempo el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, por el regalo del mismo Dios, que es ¿quién? Jesús. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Fue la falla que tuvieron entre Adán y Eva, escuchando la voz del enemigo acerca del árbol, del fruto que no deberían de comer. Fue solamente uno. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Escuchó bien esta parte? Claramente dice, mucho más reinarán en vida por un solo, y aquí se va a referir a Jesús, que es la gracia, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Son dos cosas que están en Jesús, el don y la gracia, y todo viene del Padre hacia nosotros. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces por eso es que él habla de la manera que él habla. Ser santos porque yo soy santo, y aquí estamos viendo que justos porque él es justo. ¿Sí? Gloria al Señor por eso. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí es donde muchos se confunden. Donde más pecado, más te perdona Dios. No es que Dios es sobre todas las cosas. Y por eso se menciona que sobreabunda la gracia. No hay nada más grande que las cosas del mismo Dios. Nadie puede, porque todo lo ha hecho Él para su honra y su gloria. Todo, hasta el impío, está hecho para el día malo. Entonces no hay nada que le gane al Señor, porque esté sobre arriba de Dios. Por eso entienda que en realidad si uno peca, uno recibe perdón de pecados. Pero lo que quiere decir aquí que sobreabunda la gracia, pues eso estamos de acuerdo. En todos los aspectos sobreabunda la gracia. Estás por todos lados la gracia del Señor. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Dice otra vez, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vea usted en dónde está la gracia de Dios. En dónde está y de qué se trata y en qué consiste. Se lo voy a repetir. Para que así como el pecado reinó para muerte, sí, porque de eso se trata. Cuando el pecado reina, no hay otro final más que la misma muerte. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces tenemos nosotros que estar, como se los digo siempre, con Él y Él con nosotros, para poder nosotros participar de todo lo que está escrito. ¿Sí? Dice,
En Juan 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá. O sea, todavía un poco y el mundo no me verá más, les dice a los discípulos. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces vemos esas promesas que Él está haciendo en Juan 14, 19. Pero vaya conmigo otra vez al libro de Efesios, que vamos a ver exactamente donde habla que somos salvos por gracia, para que usted ya vaya entendiendo bien de qué se trata pues todo esto. No es de un abuso, de estar uno haciendo lo que no le agrada a Dios y estar pidiendo perdón todo el tiempo, sino es de cambio y transformación. Dije Efesios, gloria al Señor, Efesios 2:1. Acuérdese que acabamos de leer: vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Se está refiriendo a la vida, no a la vida común que tiene cualquiera, a la vida eterna. ¿Sí? Porque dice aquí en Efesios 2:1, dice en el encabezado: salvos por gracia. Escuche usted que la gracia, se lo repito, no es algo que se nos fue dado y no sabemos qué es, y simplemente somos salvos. Así no es. La gracia es el don de Dios, la justicia de Dios, y es Jesucristo, y Jesús es Dios. Siempre ha sido y es Dios. Entienda, nadie puede agarrar otra cosa que no sea el mismo Dios, ni recibir nada que no le dé Dios. Para que tenga un efecto tiene que ser el mismo Dios. No hay nada más. Por eso dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche esto que está diciendo aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados, más bien dice. Y va a describir cómo es que vivíamos antes, para que usted esté seguro, segura, que usted ya no vive así. Mi deseo es que ya no viva así, porque supuestamente ya es cristiano o cristiana. Dice aquí: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Todo lo que celebran y hacen ellos. Porque ellos no conocen lo que usted ya conoce. Ellos no tienen Espíritu Santo. A ellos no se les ha derramado el amor de Dios en sus corazones. Ellos no saben absolutamente nada. Acuérdese usted, si usted ya volvió a nacer y ha sido cambiado o cambiada, ¿qué hacía usted? Le aseguro que igual que yo le da vergüenza pensarlo y no lo quiere traer a la memoria. Entonces aquí dice que andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Eso es terrible, andar siguiendo la corriente del mundo, porque eso es no importarle a uno nada, hacer la voluntad de la mente y del corazón y andar siempre sin rumbo y sin dirección en los deseos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es lo más absurdo y lo más tonto, porque eso es vivir en tinieblas. ¿Está entendiendo? Por mucho que usted piense, o yo pensaba antes muy bien, yo estaba mal y usted estaba mal también, basado ya en lo que es la verdad de Dios, ¿no? Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que no andábamos solos, nos estaba guiando el príncipe de la potestad del aire. Oiga eso, qué terrible. Para que usted vea que cuando usted le hablen del mundano, de los mundanos, del mundo, usted ya nada tiene que ver con eso. Nada, absolutamente nada. Porque si usted se relaciona con alguien o con cualquier tipo de celebración o fiesta de alguien más que no sea bíblica, pues está en el mundo todavía. Ellos están en el mundo, pero usted supuestamente ya no. Dice aquí: conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga esto: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que puras desobediencias. Aunque se vea muy bien, aunque haya gente de un carácter muy, muy respetuoso, muy serio,
pero son desobedientes a Dios, entienda. Aunque usted los vea como los vea bien formados, bien hechos, con familias decentes, los vea normales, están en desobediencia, entienda. A ellos los mueve el príncipe de la potestad del aire y los hace que operen en desobediencia todo el tiempo. Por eso es que nadie, absolutamente nadie, que se declare cristiano puede hacer las cosas del mundo. ¿Está oyendo? Las cosas que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué celebran año con año? ¿Lo celebra en su iglesia usted también? ¿Quién estará bien o quién estará mal? ¿O los dos están mal? ¿Sí? Mediten eso. No hay alguien, si no tiene a Dios en su corazón, que lo pueda agradar. Por eso estamos viendo que este es un príncipe, como dice él, de la potestad del aire, un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque eso es lo que es. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, escuche bien esto, lo que le decía, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nadie tiene una excusa de decir, oh, es que yo no supe, yo no sabía, yo no entendía. Bueno, ya lo está oyendo, que usted no se tiene que parecer al mundo, y más en lo que ellos celebran. Usted tiene que estar apartado siempre para Dios, para cualquier cosa que Dios lo quiera usar o la quiera usar a usted, porque es por eso es que usted es un siervo, una sierva del Señor. Usted no puede tener un pie en el mundo y otro con el Señor, no se puede. A uno de los dos va a entristecer. Entonces mediten esto que está aquí. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Oyes? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y tiene entre paréntesis, por gracia sois salvos. Entonces aquí vemos otra vez a quién como número uno, a Cristo. ¿A quién vemos? A Cristo y a Cristo. Por eso dice que por gracia sois salvos. Por Jesús es que somos salvos. Quítese usted ese pensamiento de que la gracia es infinito perdón de pecados para usted. Le digo que se lo quite, ¿sabe por qué? Para que ya deje de pecar. No porque no vaya a recibir perdón de pecados, pero es que así no es. No es para que usted tenga una luz verde, hacer todo lo que quiera usted todo el tiempo, y tenga un tipo de horario en su mente y en su corazón, de hacer cosas para Él y después no hacerlas, de hacer cosas para Él y después no hacerlas, porque usted está bajo la gracia, dice. Entienda usted que se trata de Dios, se trata de Jesús. Entienda. Se lo repito, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Siempre Él es, no hay nadie más. La gracia, la justicia, el don, la fe, Jesús y Jesús. Guárdelo en su corazón eso. Usted guárdelo en su corazón. Siempre es Jesús. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira todo el proceso de un verdadero creyente. Claramente dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, dice Él, en su bondad para con nosotros, otra vez, en Cristo Jesús. Por eso le decía, todo está en Él, todo empieza en Él y termina en Él. Porque esta obra que el Padre le dio es de principio a fin y la va a llevar a cabo. Por eso en el libro de Apocalipsis, Él es el que empieza a abrir esos sellos, el Cordero inmolado. Todo eso lo hace Él.
todos los juicios, todos se los dio a Él, por ser el Hijo del Hombre. Todo se lo dio a Él, entienda. Todos los juicios los va a hacer Jesús. Entienda, yo no sé si usted sabía eso o piensa todavía que unos los va a hacer el Padre y otros los va a hacer el Hijo. Porque eso es lo que se enseña allá afuera. Pero a Él se le ha dado todo. Y Dios no ha cambiado. Porque alguien malinterprete las Escrituras. Eso ya es cambiar al Dios al Padre. No, así no es. Nadie puede hacer eso. Está escrito que toda potestad me es dada. Entonces, entienda cómo es esto. Gloria al Señor. Dice en el 8, oiga lo que va a decir aquí en el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez, ¿de quién se habla aquí? Si somos salvos, solamente hay alguien que fue a la cruz. Solamente hay alguien que es autor y consumador de la fe, y es Jesús. Jesús en la cruz, Jesús el autor y consumador de la fe. Entonces a nosotros se nos otorga el perdón de pecados, se nos abre el camino para que podamos entrar y vayamos en pos de Jesús. Todo lo ha comenzado Él y todo lo va a terminar Él. Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Por eso es que nosotros entramos y nos quedamos con Él para siempre. No hay algo parecido como que entro, recibo salvación y yo me aparto y después nos vemos en el cielo. Así lo hace ver mucha gente. Así lo hace ver mucha gente. Dice, ya se salió de los caminos, pero Dios lo va a regresar algún día. ¿Y cómo saben que Dios lo va a regresar algún día? Si Él dice que apartados de mí nada podéis hacer. Entienda usted que cuando Dios nos habla es para permanecer con Él. Eso es lo que más nos conviene. Es lo que más nos conviene porque eso de ser salvo, acuérdense que Él declara todas las cosas como hechas. Él declara todo ya como hecho. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos. O sea, hemos sido salvos de muchas cosas. De la ira que va a desatar en el mundo. Hemos sido transformados, cambiados por Él. Eso también es ser salvo. ¿Sí? Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El regalo de Dios, la gracia de Dios, es Jesús. De nosotros no es nada. Nada, absolutamente nada. Yo no era diferente de nadie más cuando Él me habló. Él quiso hablarme a mí. Él quiso tratar conmigo. Él quiso hacer las cosas en mí. Si usted me pregunta, se lo digo delante de la presencia del Señor que estoy ahorita. Si yo quería esto, le digo que no. Le digo que no porque yo tenía la idea de que el ser cristiano era igual que lo demás. Era movido por hombres, era corrupción de hombres, era interés de hombres y era otra religión más. Dije, yo no quiero ser movido a nada. Yo venía de una donde yo ya estaba enfadado y estaba harto, que era la Iglesia Católica. Yo no quería nada que ver con ellos. ¿Ok? Nunca lo quise. Desde niño nunca quise nada de esa religión católica. Yo decía desde que iba creciendo, si esta es la verdad de Dios, la Iglesia Católica, y yo la rechazo, decía dentro de mí, entonces yo voy al mismo infierno. Eso decía yo, y nadie me lo puso en la mente ni en el corazón, pero yo no quería nada con ellos. Cuando me empezaron a hablar a mí los aleluyas, dije, yo tampoco quiero nada con ustedes. Ustedes son lo mismo, nomás de diferente forma. Pero Dios vino a mí. Yo tuve un encuentro con Dios, ya se los he dicho. Él vino a mí por voluntad de Él, Él me tocó. Yo vi sus manos, yo vi los rayos que salían de sus manos y tocaban en mi pecho, en mi corazón. Yo tuve varios encuentros con Él. Por eso es que estoy aquí. Pero entienda usted que esto no es de nosotros. Como Él dice, es don de Dios. Todo Él lo ha hecho sin que nadie consulte con Él. Yo creía en un Dios a mi manera y yo no creía nunca en ningún hombre.
Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Porque es que los hombres son usados por Dios, pero hay hombres que quieren enseñar sin tener a Dios en ellos. Y esos son a los que usted no tiene que creer. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso Él dice todo esto aquí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, todo lo está moviendo Dios a través de Jesús. La misma salvación, la misma justificación, la gracia, los juicios, todo lo mueve Dios a través de su Hijo. Él nunca va a cambiar las posiciones y va a decir, a ver, hazte a un lado, Jesús, que ahora sigo yo, porque yo soy el Padre. Yo voy a empezar a dar juicios. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Todo se le ha dado al Hijo. Todo se le ha dado el que dé el juicio a todos también. Eso está escrito, por ser el Hijo del Hombre. Entienda. Empiece a cambiar y vea lo que está escrito. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer nada para alegrar y justificar a Dios en sus obras. Nadie, absolutamente nadie. En ningún lugar, en ninguna ciudad, en ningún templo, en ningún hombre, nadie puede hacer nada para agradarlo. De la manera que se agrada es cuando Él nos mueve en su favor y en su espíritu. De esa manera Él se agrada. Pero alguien que quiera hacer algo, aunque su cuerpo lo entregue o sea quemado por la voluntad de Dios o por lo que Él quiera, no agrada nunca a Dios. Por eso dice aquí claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Si las obras de una persona sin Cristo son basura, son abominación y las aborrece, Él no las quiere. Él no quiere ningún sacrificio de nadie, a menos que sean unas obras que Él ha preparado de antemano para que el creyente se mueva en ellas después. Esas son. Dice, porque somos hechura suya. Ve aquí ya cómo se cambió todo. ¿Somos qué? Hechura suya. No se refiere a habernos traído al mundo y habernos traído en el vientre de nuestra madre. Esa es una parte. Pero cuando se habla a la hechura es que Él nos va haciendo, Él nos va formando. ¿Sí? Le digo eso por lo que está escrito, mire, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. El de la gracia, el de la fe, el de la justificación, el don de Dios. Él es el que nos va a hacer, como dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Solamente de esa manera tienen un efecto las obras. Dice, oiga bien lo que le decía ahorita, las cuales Dios preparó de antemano, ahora sí las que preparó Dios el Padre, para que anduviéramos en ellas, o sea, con anticipación. Por eso es que a Dios, pues Él lo sabe todo. Él sabe cuántos de nosotros vamos a permanecer con Él hasta el final, y cuántos de nosotros se van a volver y se van a perder, y se van a ir por otro camino. Él sabe todo. Por eso le digo que a todos los que permanezcamos con Él, Él ya nos declara como salvos. ¿Sí? Si no entiende, pídale a Dios entendimiento de lo que estoy hablando. Pero él por uno o dos los llama salvos. Porque es que hay mucha gente que se vuelve, desafortunadamente, hacia atrás. Así es. Miren, vamos a leer Tito, libro de Tito. Gloria a Cristo. Tito 2:1, para ir viendo ya cómo todo se mueve y tiene que ver, por supuesto, lo iremos hablando, todo está en Jesús. ¿Y qué se recibe en Él? Se recibe, como decíamos la semana pasada, el apostolado para obediencia a la fe. Entonces todo viene a caer otra vez en la doctrina, en la enseñanza que se está dando en las iglesias, por supuesto. Entonces aquí va a hablar el apóstol Pablo a Tito, y dice en el encabezado, enseñanza de la sana doctrina. ¿Usted cree que existe la sana doctrina o no? Porque hay mucha gente que sí la tiene, y hay mucha gente que dice tenerla pero no tiene nada, y todos dicen, no, es que la sana doctrina. Bueno, está bien. Vamos a leer
Le dice Pablo, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque es que de sana doctrina nomás hay una. No hay más. No hay una que se le parece, no hay una que va a ser transformada después, o una que va a ser transformada al principio y al final, sí. Nomás hay una desde un principio. Por eso él le dice que él hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí empieza a hablar de los miembros de la iglesia, que es bien importante, esos líderes que están dentro de las iglesias. Ahorita vamos a ver. Pero es que cada quien tiene que tomar posición bíblicamente de lo que es el trabajo dentro de la iglesia. Para eso está la escritura. Si una iglesia está compuesta por la obediencia en el Espíritu, basado en lo que está escrito, no en ninguna denominación, ni ningún pensamiento de nadie, ni ninguna idea que se lleva y se trae, se transforma y se pone y se lleva a cabo en un lugar. Eso se llama religión. Yo le estoy diciendo lo que está escrito, que es más fácil. Y aquí va a hablar de los ancianos y de las ancianas, o sea, la gente que ya está en una edad para enseñar a los demás. No cree usted que es algún viejito, una viejilla que no puede ni moverse. No, es alguien, yo puedo ser un anciano ya. Usted no sé la edad que tenga, pero no se trata de edades, se trata espiritualmente de la capacidad de poder enseñar a los demás. ¿Sí? Vamos a leer. Dice que los ancianos sean sobrios. ¿Oye eso? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Oye eso? En el amor, en la paciencia. O sea, que tengan un carácter muy parecido al del Señor Jesucristo. Y aquí va a hablar de las hermanas. Sí, porque hay bien muchas hermanas. La mayoría de las iglesias que yo visitaba antes están llenas de puras mujeres. Muchas mujeres hay. Gloria al Señor por eso. Demasiadas mujeres hay ahí. Pero dice aquí, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. Oiga el carácter que tienen que tener. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí no dijo que lleven el liderazgo y el discipulado de los varones. ¿O sí dijo eso? No dice eso. Porque en muchos lugares ellas son las que están mandando. Y dicen, es que nadie quiere. Yo me voy a poner. Yo sé cómo, yo voy a enseñar. Y se ponen. Ya está el montón de varones oyendo el discipulado de la hermana. Vea usted que todo está en orden aquí. Nadie se tiene que salir del orden. Se lo voy a repetir. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no sean calumniadoras, esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice, ser prudentes, castas y cuidadosas. O sea, que no sean sensuales y que no se vistan provocativas. Eso es lo que quiere decir castas. A ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, oiga esta parte aquí, que no muchas les va a gustar, sujetas a sus maridos, que se sometan a su esposo. Desafortunadamente en muchos lugares no es así. Yo lo he presenciado eso también. Es triste, pero es la verdad. Pero ese es un gran error, porque aunque sigan yendo a la iglesia, aunque sigan demandonas con el esposo, aunque sigan haciéndolo mal, aunque sigan gritándole, haciéndolo sentir mal, y usted tenga más fuerzas en el púlpito, cada vez está usted más mal. Cada vez las cosas se le van a poner peor en su vida a usted. Si usted es la que está haciendo esto, ¿no? Por supuesto, ojalá que no. Porque dice aquí que sean sujetos a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiere decir que si no están haciendo conforme al sometimiento que está en el orden de la Biblia, están mal. Están mal. Así se deshagan orando, danzando, gritando, llorando, dizque haciendo todo tipo de oración. Están mal, mujeres. Se los digo, con todo el amor del Señor, están mal. Usted tiene que empezar
a someterse a su esposo, a su marido, a darle la posición que él tiene. Y usted tiene que hacer la de usted. Sí, porque nadie está diciendo que no haga usted, que no vaya a la iglesia, que no participe, pero vea de qué manera. Vea su posición. Vea la posición. Es tan grande el error de la desobediencia a la pareja que todo es blasfemia lo que están haciendo. Imagínense. Hay mujeres que se ponen hasta a profetizar, a gritar, a llorar, a hablar lenguas. Blasfemias, blasfemias y blasfemias. No porque yo esté en contra de la mujer, pero es que es lo que está escrito, está escrito. Yo no puedo hacer las cosas de diferente manera. Aquí estamos viendo esto. Aquí estamos viendo esto. Por eso le dicen a él, no, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Todos tienen que tomar una posición. Todos. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hasta él mismo, el Tito, tenía que presentarse como ejemplo para los demás. A lo contrario de que desde el pastor y todos están mal y todos le siguen, a nadie le importa ya nada. Pero vea el orden para que usted vea el efecto después del estar en la gracia de Dios o no estar pues en nada. Porque es que así hay muchos lugares, es triste pero es la verdad. Aquí le está diciendo al mismo Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Oiga eso, integridad, seriedad. ¿Y qué es lo primero que hacen? Chistes. Y alguien dirá, ¿qué tiene de malo un chistecito? Bueno, pues es que dígalo en el comedor, o dígalo en el estacionamiento, o cuando lo salude, pero no use el púlpito para andar de payaso, porque solamente un payaso tira chistes. ¿Está entendiendo? Y si usted está en el Espíritu, aunque Jesús haya dicho lo que haya dicho y le haya puesto sobrenombre a los discípulos, usted tiene que hablar lo que el Espíritu le enseña. Si usted se avienta un chiste de mal grado, de mal humor, ¿usted va a decir que el Espíritu se lo dio? ¿O qué va a decir? ¿Que Dios se lo puso? Tenga cuidado de lo que hace. Si está llamado a predicar, hágalo, tal y como está escrito. Tal y como está escrito. Integridad, seriedad. Porque es que tiene un efecto eso. Tiene un efecto, como todas las cosas de Dios, tiene un efecto. Dice ahí, palabra sana y irreprochable. ¿Usted cree que usted va a hacer una palabra sana y irreprochable cuando empieza a reírse de todo? Y empieza a criticar a los hermanos y a las hermanas, que porque no le dan para pagar el aire acondicionado, o no le dan para... Eso no lo diga. Entonces usted no es pastor. Eso no es así. Olvídese de eso. Entonces entienda de qué se trata todo esto. Por eso la gente no está bajo ninguna gracia. No están guiados por ningún Jesús. Por ese tipo de palabras y actos que tienen. Aquí dice palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario, oiga esto, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque es que hay mucha gente que son usadas por el enemigo, y cuando te ven a ti, que tú eres el pastor de esa iglesia, diciendo todo tipo de palabra barbajana, diciendo todo tipo de cosa que no tiene que ver, ¿qué crees que van a decir de ti? ¿Qué crees que van a opinar de ti? Nunca, pero nunca te van a ver con seriedad ni respeto, ni mucho menos como un hombre de Dios, por todo lo que estás diciendo, que obviamente Dios no te mandó. Entonces, aquí está todo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oiga, de la manera que usted va a adornar la doctrina de nuestro Salvador, portándose como una persona de Dios. Es que está aquí, lo que pasa es que a la gente no le importa. La gente hace lo que quiere hacer. Qué triste, ¿no? Y luego dicen, estamos bajo la gracia, pero no saben ni qué es eso. La gracia es estar movido siempre por el propio Jesús, porque ya lo vimos, que Él es la puerta, el camino, por el que tenemos entrada, tenemos seguridad, acceso y confianza, tenemos todo por Él. Él es nuestra gracia. Usted no piensa otra cosa. No piensa otra cosa fuera de lo que está escrito, para que me entienda. Yo no estoy hablando de nadie. Si alguien predica otra cosa, pues
deséchelo, porque aquí está la verdad, la estamos viendo. Oiga lo que va a decir aquí, porque la gracia de Dios, oiga y preste atención aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, oiga este consejo, ¿por qué es lo que es la gracia? Entienda. ¿Y qué efecto tiene en el individuo? Dice, enseñándonos, primeramente enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga lo que enseña la gracia. Oiga lo que enseña el ser transformados. Oiga lo que enseña Jesús. Por eso es que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque es que tiene que ser, el hombre de Dios y la mujer tienen que ser cambiadas. No tienen que agarrar más fuerza en contra de Dios. Así no es. Tienen que ser más humildes, ¿sí? Más piadosos, más de todo para con los demás. Por eso es que decía lo que decía Juan el Bautista, que era necesario que él fuera desapareciendo y que fuera saliendo cada vez más el Señor Jesucristo. Pero eso era una manera de decir que el hombre viejo tiene que desaparecer y tiene que salir el nuevo, que es hecho a la imagen del mismo Dios, formado por el mismo Dios. ¿Entiendan? Esa es la gracia. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que cuando ya empezamos a caminar con Él, como las cosas que antes nos preocupaban ya no le estamos teniendo tanta importancia. Me refiero a las cosas del diario vivir. Las llevamos a cabo, pero como lo digo siempre, no son nuestra prioridad. Nosotros, como dice aquí, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso es lo que cuenta. Porque eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos una esperanza viva. ¿Sí? La esperanza viva es terminar con Él. Es ahí donde termina nuestra fe, dice la Escritura. Dice enseguida, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oiga bien lo que dice aquí. Para redimirnos de toda iniquidad. O sea que, como se los dije la semana pasada, cuando Dios nos toma, nos empieza a limpiar, nos empieza a purificar, nos empieza a transformar. Todo lo empieza a hacer Él en nosotros. Si usted no tiene eso, algo está pasando. Si usted no le ha pasado nada y tiene años como creyente, algo le está pasando o nunca ha vuelto a nacer. No sé cuál de las dos cosas. Pero usted tiene que ir siendo ya transformado o transformada en las cosas de Dios en su vida. Aquí dice claramente que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para comprarnos, sacarnos de todo lo malo, y dice y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Ese es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano ya no está enfocado en este mundo, está enfocado en las buenas obras. Las buenas obras lo acabamos de leer. Son aquellas que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué es una buena obra para un cristiano? Es estar preocupado por ir salvando las almas, por tener un carácter de piedad, de piadoso, tipo Cristo. ¿Sí? Porque esos son los que va a usar el Señor. Él no va a usar a hipócritas, mentirosos, que nunca, pero nunca han conocido a Dios en su vida. Porque de esos hay bien muchos en las iglesias. Hay tanto mujeres, jóvenes, viejos y hasta algunos niños. Que ahí están, qué triste. Pero Él sabe en qué cuerpos
Él mora, en qué templos Él está. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entienda que uno ya es un pueblo celoso de buenas obras. Ya no nos importa lo que es de nosotros. ¿Sabe por qué no nos importa? Porque Dios lo va a proveer. Tenemos tanta confianza en Él que dejamos que las cosas vengan solas. Lo pedimos en oración y dejamos que se manifieste solo. Si es el caso de alguna necesidad, ¿no? Porque es que Él sabe todo. Él sabe mi necesidad desde la mañana hasta el día hasta la noche que me voy a acostar. Él sabe todo. Entonces, en esa paz, en esa calma que yo recibo de Él, tengo tiempo de ver a los demás y de empezarles a hablar del Señor. Y de repente hasta orar por ellos. Porque es que ya lo mío está cuidado. Lo mío lo tiene el Señor en sus manos. Yo estoy tranquilo y estoy en paz. Tengo paz para con Dios por medio de Él. Acabamos de leer todo. ¿De qué me voy a preocupar yo? El único que me tengo que preocupar es de agradarle. De estar siempre al pendiente, velando, en comunión, en temor, y vivir diario con acciones de gracias. Eso es. Por eso vemos todo esto. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oiga, de lo que en verdad se trata. Al final se trata de la doctrina. Porque es que ahí es donde está todo. Hay gente, como ya lo sabemos todos, que parecen verdaderos pastores. Parecen verdaderas doctrinas. Exhortan, reprenden. Pero ¿sabe qué? No todas son de Dios. No todas son de Dios. Porque es muy fácil ver los frutos de toda esta gente. Muy fácil que es. Por eso usted tiene que pedirle a Dios entendimiento para que usted empiece a probar esos espíritus. Y cuando usted empieza a probar los espíritus, usted no necesita hablar con ninguno de ellos. En el puro conocimiento que Dios le pone a usted, usted empieza a ver lo que ellos son, o ellas, cuando están hablando, cuando llevan sus doctrinas, cuando llevan sus iglesias, todo Dios se lo empieza a mostrar. Así es Dios de poderoso. Así es Dios, le empieza a usted a poner una mente muy activa en cuanto a ver a los demás. Usted empieza a ver los espíritus en las demás personas. Así trabaja Dios, ¿sí? Para que usted esté al tanto de todo lo que hace Dios en una persona. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Así es. Entonces sigue diciendo en el 3.1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nada difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí está otra vez el carácter. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, dice, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nada de lo que acabo de leer tiene que tener usted en su corazón y en su mente. Así es. Aunque nos venga la ira, por eso dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Porque va a ser muy normal que después de que tú ves algo, tu primera reacción es airarte. Pero si sigues obedeciendo ese acto, vas a pecar. Pero si te detienes, entonces hasta llegó todo. ¿Te fijas? Por eso hay que entender esto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ve ahora sí cómo va a decir aquí, dice aquí otra vez, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada, absolutamente nada de lo que teníamos antes del encuentro con el Espíritu Santo fue parte de que le creyéramos y que fuéramos salvos. Nada. Muchos hablan de que el Espíritu Santo trabaja en unos.
antes de que vengan a aceptar al Señor. Eso es lo que declara mucha gente. Pero aquí estamos nosotros viendo que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En realidad, cuando uno viene a ser salvo y empieza uno a aceptar las cosas de Dios, es por la misericordia de Él que ha venido a nosotros. ¿Sí? Es así como lo podemos ver. Pero dice aquí todo lo que va a pasar y ha pasado en un creyente por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso yo les digo siempre que el ser cristiano es un efecto en su vida. Usted tiene que sentir todo, desde cuando el Espíritu lo tocó, desde cuando Dios le habló, desde cuando Dios le reveló palabras, desde cuando Dios le trajo conocimiento y sabiduría, desde que Dios lo tranquilizó y la tranquilizó, desde que Dios le dio paz. Todo eso usted lo tiene que sentir. Eso de que usted no tiene que sentir nada, eso es del diablo, el Señor lo reprenda. Eso es lo que dicen todos esos que tienen el montón de iglesias por todos lados y solamente las quieren llenas de gente para agarrar, ya sabe qué, el dinero. Pero entienda usted que el verdadero creyente está siendo transformado, porque lo vemos por todos lados que está escrito, ¿sí o no? Aquí dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros, oigan bien lo que leímos hace rato, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia, ¿ves?, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oiga, ¿dónde está la vida eterna? Somos salvos, pero la vida eterna la tenemos nosotros como una esperanza. Y la esperanza no es aquella que ya se tiene, es aquella que se espera a llegar uno a ella. Por eso es una esperanza viva. ¿Sí está entendiendo? Porque es necesario que permanezca usted con el Señor. Porque la esperanza no la tiene usted. La vida eterna va a ser hasta el final y usted tiene que llegar ahí. Tiene que pasar hasta que llegue a ella. Estar de la mano del Señor todo el tiempo, para que me entienda pues. Entonces, por eso dice todo esto. Dice en el 8, palabra fiel es esta. Dice, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pues sí, es que es así como la gente va conociendo a Dios, por medio de esas obras que Él hace para que uno ande en ellas, y la demás gente es movida en ellas y tú participas con ellas. Dice, pero evita las cuestiones necias. Oigan aquí la advertencia. Evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. Dice, porque son vanas y sin provecho. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido. Oigan, este hombre ya aquí lo pone como un pervertido. Dice, peca y está condenado por su propio juicio. O sea que todo lo que viene haciendo, él mismo está cavando un hoyo para ahí mismo caer él, porque él dice que eso lo viene haciendo él y está condenado por su propio juicio. O sea, hay que entender que toda esta gente está también ahí y es necesario que se ignoren, que se desechen, porque están ellos ahí, como dice, están pervertidos ya. Entonces, entienda usted que todo eso está escrito. O sea, con todo lo hermoso que es estar participando en una iglesia, tiene usted que tener cuidado de los que están ahí haciendo lo peor. Porque ahí están. Ahí es donde está el problema. Mire, para que usted vea, le voy a leer esto. En Judas 1:3 al 4 se va a mencionar un poco de él. No voy a leerlo todo, nomás voy a leer estos dos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos, o sea que luchemos ardientemente por lo que creemos. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo esa advertencia? De estar uno contendiendo, luchando por la verdad de Jesús en nuestra vida, en relación con aquellos que creen diferente. Dice aquí, ve usted el desenlace de ellos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay mucho predicador que está en estas condiciones, mucho pastor. Y ellos dicen, es que yo empecé y a mí me gustó, dicen ellos. Ellos nunca dicen, tuve un encuentro, Dios me habló. Nunca tienen nadie. Si usted no oye detrás de ningún predicador un testimonio de Dios, deséchelo. Desde ahorita se lo digo. Como señal, si esos hombres, busque el que usted quiera, si no tienen como número uno el encuentro que tuvieron con Dios, usted no les crea nada. No les crea nada. Se lo digo honestamente. Con toda la fama que ellos tengan, con todo lo que hayan hecho, con todos los libros que hacen y venden, y la gente ve y le regala el dinero, si ellos no tienen un testimonio de Dios en sus vidas, que eso sería lo primordial, lo principal en la vida del creyente, deséchelo. Deséchelo, porque no es de Dios. Entienda y sea una persona celosa de Dios, no un amante de los hombres. Aquí dice, se lo voy a repetir, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es eso? Están encubiertos, no son. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Tenga cuidado, porque esa gente ya no son predestinados a la vida eterna, son destinados al infierno. No tienen otro camino, aunque estén en la iglesia, destinados al infierno. Por eso dice, destinados para esta condenación. ¿Usted qué cree que es destinado a una condenación? El mismo infierno. Y ahí están ellos, bla, 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 hablando, haciendo videos, haciendo libros, vendiendo. Mande una cantidad, mande esto, lo que pueda, generosa, una cantidad generosa, y le mandamos el libro. Todo el tiempo que haga usted eso, deséchelos. Que se van a pasear, se van a conocer, y en lo que están conociendo les están predicando, según ellos allá, dinero. Abran los ojos, se entienda que ya no se trata de nada de eso. La gente viene enamorada de todo eso. Qué triste. Entienda que esto está escrito. ¿Cuál gracia de Dios? ¿Cuál justicia de Dios? ¿Cuál don de Dios? Ahí no hay nada. Se lo tengo que decir así. Por eso vea que ellos están destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay otra versión donde dice que ellos convierten en abominaciones todas las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Por eso dice que, escuche bien, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, a los dos. No tienen a nadie. Voy a leer este y ya voy a terminar. Gloria al Señor. Busque Hebreos 10:19. Ya con esto vamos a dar por terminado esto. Vamos a leer aquí y ojalá que esto los esté edificando y no piensen de que yo quiero imponer algún tipo de doctrina rara, pero es lo que está escrito. Si va en contra de lo que usted ha oído toda la vida, ese no es mi problema. Usted tiene que ver siempre lo que Dios está diciendo, lo que Dios está mostrando en el Espíritu. Vamos a leer Hebreos 10:19 y con esto vamos a cerrar ya. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, declarado de una vez que ya estamos para tener esa comunión con Dios a través de Jesús, ¿sí? Como creyentes. Dice él, gloria al Señor, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Vea y entienda de una vez por todas que cuando usted es redimido y es salvo,
Usted, tal y como está escrito aquí, a entrar al camino nuevo y vivo. Ese camino y vivo se lo tiene que mostrar el mismo Cristo. Usted tiene que ir caminando en esa senda. Aquí está escrito. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos, aquí está la manera que tenemos que entrar, acerquémonos con un corazón sincero, dice, en plena certidumbre, es decir, con conocimiento y con seguridad. Así es como se acerca uno a Dios. De plena certidumbre de fe, dice enseguida, tiene una coma, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, todo eso es un simbolismo de que Dios está trabajando en nosotros. Dice, mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin titubear o sin vacilar. Dice, nuestra profesión o la profesión de nuestra esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió. O sea, eso es para todos, que tengamos nosotros bien puestos los ojos en Cristo todo el tiempo. Dice, y consideremos, vean lo que dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, es decir, para activar y despertar el interés de movernos en las cosas de Dios. Por eso dice eso. Y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las obras, y las buenas obras más bien. Dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Por eso a todos los que me están oyendo, que muchos de ustedes me imagino asisten a sus iglesias, tiene usted que prestar atención a todo lo que oye y llevarlo a través de la Escritura, para usted poder no dejarse de congregar. Porque yo creo en un 100% que existen las iglesias de verdad. Usted no crea que porque me voy hablando así, yo no creo en nada. Yo sé que están allá afuera. Pero también le digo que la mayoría de las que yo visité, la gran mayoría no eran de Dios. Y es muy triste decirlo, pero es la verdad. Y alguien va a decir, es que no hay iglesia perfecta. No, yo sé que no hay iglesia perfecta, pero Dios sí es. Si Dios es perfecto, tenemos el llamado de ser como Él es. Tiene que haber iglesias que sean movidas en el Espíritu y que sean llenas del amor de Dios. Y que estén, no en ellos nomás, pero que estén buscando las almas de los perdidos. Eso se lo dejo, y usted medite en todo lo que oyó, y espero que siga adelante creyendo siempre en esa gracia que Dios ha dado, que es el Señor Jesucristo.